Cuéntame. Haciendo tareas y funciones, mis. Ándenle. ¿Tan mal? ¿Alguito se habrán relajado al menos? Un ratito. Acá, pasa. Muy bien, ahora sí. Se van a la calle y se van a bloquearse. Siéntate, Escama. Muy bien, listo, ok. Siendo ya, han pasado 5 minutos, vamos a esperar 2 minutos más a ver si terminan de algunos compañeros de ustedes más. Dos más, a ver quién más entra. Zancudos, ahí está entrando Estrada. No hay problema, Botrón, no hay problema. Van a llevar. Muy bien, chicos, a ver, listo. Esta clase es, no le estoy incluyendo en su examen porque esta clase es más, o sí le estoy incluyendo. Ah, no, ¿qué hablo? Disculpen, esta clase sí la estoy incluyendo. Al final me avisaron sus docentes de que son las 4 semanas, las 4 clases correspondientes. Esta semana no hay tareas, en esta semana no hay exposición, solo mañana su examen, nada más. ¿Ya? El examen se va a aperturar desde las 8 de la noche hasta las 11:50. La máxima duración va a ser de 40 minutos, ya que está súper sencillo el examen. Lo único que les voy diciendo, lean bien, nada más. Mis exámenes son para leer, tienen que leer bien. Si no leen bien, ahí sí ya no me digan nada. ¿Ahora sí se escucha mejor? A ver, confírmeme por favor si se escucha. Sí, mis, ya un poco más claro. Ya. Muy bien, entonces, hoy día vamos a hablar de los orígenes de ciertas patologías que corresponden a, como secuela, dejan lo que es la discapacidad motora, que es lo que más nos estamos centrando en estas 3 últimas clases. Todo este mes estamos viendo discapacidad. Ya nosotros sabemos que las discapacidades propiamente dichas, las que estamos trabajando en relación a la discapacidad motriz, tenemos que hay un daño a nivel del aparato locomotor. Ay, un segundo. Ya, disculpen, era una llamada. Ok, entonces, la parte del cuerpo afectada, estamos trabajando de que está afectado el sistema del aparato locomotor, en donde el aparato locomotor está compuesto por 3: sistema muscular, esquelético y nervioso. Entonces, cualquiera de estos 3 puede quedar lesionado el aparato locomotor. Ahora, estamos viendo de que el déficit motórico va a ser aquella que presenta problemas en la ejecución de los movimientos. Esta discapacidad se debe a, pues, ser varias anomalías dentro del sistema mencionado, y hay que tener en cuenta que algunas pueden ser solo momentáneas o transitorias y otras sí ya permanentes. Esta discapacidad motora, vamos a ver que podemos encontrar 4 orígenes: cerebral, la espinal a nivel muscular y osteoarticular. Va a depender también de la localización de estas, cuál es el origen. Podemos clasificarlo de distinta manera. El origen cerebral va a ser cuando puede haber causa una parálisis cerebral, un trauma shock, un traumatismo craneoencefálico, un TEC o un tumor.
Continuando entonces, vamos a explicar la parálisis cerebral. Esta de acá la vamos a dividir en 4. Espasticidad atetósica, atáxica y hipotónica. Entonces, estas 4 la podemos ver en niños, en adultos, ¿ya? La PC es uno de los temas más amplios que se puede agarrar. Vamos a trabajarlo por mí, dejarles una monografía de estos, pero no. Todo porque están en exámenes se salva. Pero la PC va a ser la característica principal, la inhabilidad de poder controlar el cuerpo, las funciones motrices del aparato locomotor, valga la redundancia. Por ejemplo, si está mi paciente espástico, va a estar su tono muscular duro. Si está tetósico, voy a perder el control de equilibrio, o va a haber espasmos. Si está táxico, aumentar la base de sustentación y así. Cada uno tiene una peculiaridad. Esta PC no es contagiosa ni aumenta, o sea, causa la secuela y ahí queda. Si se realiza la terapia puede disminuir el nivel de secuelas que quedan, pero en sí la patología sí o sí es definitiva. Viene a estar causada por una lesión en el cerebro. Puede ser un derrame a nivel hemorrágico o una isquemia. Cualquiera de estas pueden causar este tipo de PC. La gravedad del asunto va a depender de la gravedad de la enfermedad que está encausándola. ¿Ya? La espasticidad entonces es un síntoma que se refleja como un trastorno pero a nivel motor, en donde los músculos van a permanecer contraídos, duritos, sin poder permitir relajarnos. La tetosis, esta parálisis atetósica, va a lesionar, va a trastornar, va a afectar los movimientos y las contracciones. Es como cuando uno está borrachito, por así decirlo, aumento yo mis movimientos, quiero agarrar la taza del café de la mesa, pero lo agarro otra cosa, o no lo agarro o lo boto. La ataxia, en cambio, ya es una lesión en el cerebelo. En el cerebelo ataca 3 funciones principales del cerebelo: el equilibrio, la coordinación y el tono muscular. A ver, Conisya. Conisya Ramos. Ni siquiera está oyendo la clase y encima la ha dejado ahí. Ahora Jurado. Ya, muy bien. Entonces, cuando hablamos de ataxia, hablamos de algún tipo de lesión en esta altura de cerebelo. ¿Ok? Puede haber deficiencias a nivel manuales, en el trastorno del habla y de la voz. La hipotonía, en cambio, es la baja de fuerza muscular, la baja de tono muscular. En esta no, yo quiero realizar el movimiento, pero mi músculo no da la suficiente fuerza, la suficiente capacidad para poder completarlo. Entonces, esa es una hipotonía causada por una PC. Hablando solo eso, vamos a tocarlo como origen cerebral. En el origen espinal, ya estas de acá, las 4, las podemos mencionar, de las cuales solo 3 vamos a trabajar. Una, la poliomielitis, que hoy en día se supone que está erradicada, pero por ahí a veces aparece. La espina bífida, tenemos 2 tipos, expuesta y no expuesta, y las lesiones medulares. ¿Alguien en algún momento de los presentes ha conocido a un paciente con polio? ¿Ha tenido algún caso cercano? ¿A qué parte de mi cuerpo ataca? La parte los miembros inferiores, licenciada. Muy En bien, las piernas. muy bien. Únicamente la polio ataca miembro inferior. Entonces ataca el sistema nervioso, pero en este caso es causado como si fuera una gripe, pero es asintomática. A nivel viral entra la sangre y esos van a ser afectados tanto en el sistema circulatorio, respiratorio, pero sobre todo el sistema nervioso central. Normalmente la polio, hoy en día conocemos de que existe vacuna ya por años y años, que está dada para
prevenir contraer este virus de la polio. La polio ataca puramente el miembro inferior, entonces causa un tipo de espasticidad e incoordinación y ya no deja. En cambio, la espina bífida es una normalidad, pero ya congénita. ¿Quién me dice qué significa que sea congénita? Se da desde el nacimiento. Muy bien. Congénito, cualquier patología congénita es hereditario. A ver. Ah, no, hereditario me quieres decir por la polio, ¿verdad, Alvites? Corrígeme. Ah, ya, ok. Pero la espina bífida es congénita, entonces esta patología se presenta en el nacimiento, ya es algo que sabemos que vamos a tener de nacimiento. La espina bífida nos dice que 2 de cada 1000 niños pueden padecerla. Normalmente involucra una alteración a nivel genética y factores externos que involucran dentro de estos. Ahora, hay que tener en cuenta algo más. Los factores externos, por ejemplo, yo sí los considero mucho los minerales o los que contaminan, por ejemplo, en las minas, los metales pesados que usan, ¿ya? Y de paso también tiene que ver con la cantidad de abortos que se ha tenido previamente, avitaminosis, falta de minerales, disminución metabólico. Todo esto involucra en esta espina bífida. Hay de 2 tipos, ya conocemos. Espina bífida expuesta es donde se visualiza la médula y espina bífida oculta, donde solo aparece como si fuera un, ¿cómo se le dice? Ahí se me fue el nombre. Con un pequeño tumorcito en la parte posterior, pero es una normalidad que ya se va presentando. En el caso de una patología degenerativa, o sea, significa de que más adelante va a aumentar la afectación. En el caso de una lesión medular, va a depender de la gravedad y de la altura que se presente. Mientras más alta la lesión medular, más grave va a ser. Mientras más baja, pues menos. Se produce a la altura de las vértebras de la espalda, en las cuales algunas de estas se pellizcan por degeneración propia, en donde los nervios que normalmente enviaban las señales para el movimiento, pues se les corta el camino, por así decir. Paraplegia se le conoce al nombre, a la clínica de cuando uno pierde movimiento, pierde fuerza en miembros inferiores. Tetraplegia, afectación de los 4 hemicuerpos. ¿Ya? Díganme, les dejé tarea, creo que háganme recordar, por favor, o me estoy confundiendo con otro salón, si les he dejado tarea de la definición de EMI. Sí, ya lo dejó ya. Ah, ya, perfecto, entonces les adelanté la tarea, muy bien. Entonces, a nivel de origen muscular tenemos 2 principales, ahí sí voy a resaltarlas bien. La distrofia de Duchenne y la distrofia de Lanzoni-de Green. En esta de acá también entra Guillain-Barré. ¿Por qué? Aunque en Guillain-Barré está afectado el sistema nervioso, pero que genera una atrofia a nivel muscular y aumenta con el tiempo. No es porque, ya me dio Guillain-Barré, ahí quedó, no. Es progresivo, ¿ya? Está también dentro de esta clasificación. Esta distrofia de Duchenne, a diferencia de Guillain-Barré, que es más miembro inferior, Duchenne es ambos miembros, tanto superior como inferior. La miopatía en sí viene a ser un trastorno físico caracterizado por una distrofia muscular. 2 puntos más para quien me diga qué es una distrofia. No en el examen, sino en tarea. ¿O no? Cuando el músculo pierde su forma normal y su función, Miss. Exacto. La forma normal a la que te refieres se le conoce como tono. Entonces hay alteración y visiblemente pierde volumen. O sea, si yo estaba, por ejemplo, mis piernitas tenían un volumen, o sea, estaba piernudita, con una distrofia muscular va a ser como que todo esto disminuye.
Una pierna está bien y la otra está toda como chupada. ¿Ya? Y por lo tanto... Flácido. No. Una cosa es flácida y otra cosa es que disminuye el volumen. Son dos cosas diferentes. Así todo suavecito. Claro, pero un volumen es como que me hubiera enflaquecido y me hubiera chupado y me hubiera puesto como... Es como cuando, creo que cuando ponen, cuando hacen, se enyesan y luego cuando uno se fractura y como que un pie flaco y el otro está gordito. Algo así. Algo así. Uh-huh. Entonces, en estos casos se caracteriza porque el músculo no recibe nutrientes necesarios para poder realizar su función normal. Entonces, el cumplimiento de lo que hace, pues baja. La causa es genética. Normalmente se hereda de padres a hijos varones. Más les da las miopatías en los varones. ¿Ya? Así que las chicas en esa parte un poco nos salvamos tantito. Tratamiento, ayudas ortopédicas, fisio. Hualpa nos dice que es la degeneración del músculo ocasionado por genes anormales. Ajá, exacto. Ahora, en el caso de Duchenne, también se conoce como distrofia muscular de la niñez. Aparece cuando es niño. Propiamente, la distrofia de Duchenne es más afectado a las mujeres, pero las miopatías normalmente los dan los hombres. Guillain-Barré normalmente da en su mayoría a los varones. ¿Ya? Da al gen recesivo del cromosoma X, se presenta en un niño de cada 3.500, pero no es, digamos que en esos los estudios han progresado. ¿Por qué? Porque hoy en día, aunque cueste carísimo para nosotros, bueno, para nuestro bolsillo, se puede hacer un mapeo genético. ¿Qué significa? Que cogen un poco de mi sangre, estudian un poco de mi ADN, lo desdoblan y después de desdoblarlo, sacan yo qué predisposición de patologías conocidas puedo tener, qué tanto porcentaje hay de que yo tenga Parkinson, qué tanto porcentaje hay de que yo padezca de cáncer de útero, qué tanto porcentaje hay que yo tenga, todo eso ya se puede no definir, no acertar en un 100%, pero existen probabilidades. ¿Ya? En el caso de Duchenne no existe patología, no existe tratamiento exacto para decir, con esto ya no te va a dar. No, esto como es genético, discúlpenme, creo que no leí bien, estaba equivocada. Como les decía, disculpen, estoy un poquito distraída. Duchenne ataca más a los varones, ¿ya? Siempre, las patologías musculares atacan más a los varones. No olvidar, por favor. Y esta es la más sencilla. Todos en algún momento hemos podido conocer algún origen osteoarticular desde la artritis, que también es una degeneración que después causa una discapacidad motriz. También incluyen las malformaciones congénitas, eso ya es de niños, malformaciones distróficas a nivel musculares, malformaciones microbianas a causa de un microbio, de un virus que interrumpe el crecimiento de la persona, reumatismos en la infancia. Se conoce poco, pero por ejemplo, existe la artritis juvenil. Jóvenes de la edad de ustedes, de mi edad, que ya empiezan con la deformación de manos, que es el primer indicativo. Y de ahí en adelante, de todos los que están en la clase ahorita, si los analizamos bien, ¿cuántos voy a encontrar con escoliosis? ¿Cuántos con mala postura? Que tengan una hipercifosis. Otras que estén hiperlordóticas y caminen como pato ahí tratando de quebrarse más. Todo esto genera una discapacidad futuro o en el momento. Tengan en cuenta que estas discapacidades pueden ser transitoria o permanente. ¿Por qué? Porque si yo hago una corrección de escoliosis, mi paciente más adelante no va a aumentar esa escoliosis y más bien la voy a corregir con su terapia. Sencillito para recordar, la escoliosis es la desviación de la columna, pero hacia la derecha o izquierda y puede formar una letra S. La cifosis, en cambio, se visualiza de perfil,
Y en esta puedo ver de que a la altura del tórax y el cuello, entre esa zona, se forma una hipercurvatura. En el caso de la lordosis, es cuando caminan como si fuera patito, quiebran de más la parte baja de la columna, la parte de la zona lumbar, y hace que los glúteos sean más prominentes. Normalmente las personas que son lordóticas, algunas provocan su cuerpo transformarlo así, otras no por herencia y otras por mala postura, simplemente porque han usado tacos toda su vida. Ya, entonces el uso de tacos, de ahí que bajen, ya distorsiona cómo ha estado la columna colocada. Chicos, Trujillo, consulta, ¿a qué hora es tu siguiente clase? Ya no tenemos, Miss.